tardes, queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? Shabbat Shalom para todos. Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la Parashá semanal, Parashá Shavua. Hoy nos encontramos con el estudio de la segunda Parashá correspondiente al libro conocido en español como el libro de Números, pero su nombre correcto, original en hebreo es Bamidbar, o su significado que es en el desierto. Muy bien, hoy nos corresponde eso, darle la bienvenida a todos los que están ahorita a través de la aplicación de Zoom y todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube, darle la bienvenida. Muchas gracias a todos por su presencia y esperando que esta parashá nos sea de mucha bendición, que nos sirva para conocer más la voluntad del Creador y también para poder poner en práctica todo el conocimiento que vamos adquiriendo cada semana. Así que vamos a iniciar, como siempre, ustedes saben, hacemos un contexto, de la parashá, que por cierto, la parashá Naso significa, ¿verdad? Levanta. Parashá Naso significa levanta. Ahora vamos a explicar con claridad todo esto. Y bueno, hablamos del contexto, venimos de el inicio del libro de Números, donde en el primer capítulo nos encontramos con un censo que es ordenado por el Eterno a Moisés para que sean contadas las personas, los hombres que tengan edad entre los 20 y los 60 años. Porque estas personas pasarían a ser parte de lo que llamamos el servicio militar, por llamarlo de alguna forma, donde serían las personas que estarían pues en el ejército de Israel para dar protección a la nación. También pudimos estudiar en la Parashá las diferencias entre el servicio sacerdotal y los levitas, donde pudimos ver que el Todopoderoso pues llama a Aarón y a sus hijos al servicio sacerdotal, y vemos también el llamado a los levitas, que por cierto, en el censo ellos no fueron contados como parte del ejército. También pudimos ver cómo el Todopoderoso establece un orden para que el pueblo de Israel pueda acampar junto al Mizcán, o lo que conocemos como la tienda de reunión o el tabernáculo. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la lectura. Y como les decía, hoy nos corresponde desde el capítulo 4, verso 21 en adelante. Así que vamos a iniciar con la lectura. Verso 21. Adonai dijo a Moshe: toma un censo de los hijos de Gersón también por clanes y familias. Cuenta todos aquellos entre 30 y 50 años de edad, todos los que formarán el cuerpo que hace el trabajo de servir en el tabernáculo del testimonio. Las familias de Gersón serán responsables sirviendo y para transportar carga. Ellos llevarán las cortinas del tabernáculo del testimonio, su cubierta, la cubierta de piel fina, sobre ella la pantalla para la entrada del tabernáculo del testimonio, los tapices para el patio y la pantalla para la entrada al patio junto al tabernáculo y alrededor del altar, junto con las cuerdas y todos los utensilios que ellos necesitan para su servicio. Y ellos harán el trabajo relacionado con estas cosas. Aarón y sus hijos supervisarán todo el trabajo del clan de Gersón, transportando las cargas y sirviendo, y asígnales lo que cada uno cargará. Así es como la familia de Gersón servirá en el tabernáculo del testimonio, y ellos estarán bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón, el Cohen. En cuanto a los hijos de Merari, toma un censo por clanes y familias. Todos aquellos entre 30 y 50 años de edad,
todos los que estarán en el cuerpo de servir en el tabernáculo del testimonio. Su servicio para el tabernáculo del testimonio será cargar las armaduras, los travesaños, postes y las bases del tabernáculo. También los postes para el perímetro del patio, con sus bases, estacas de tienda, cuerdas y otros accesorios, y todo lo que tenga que ver con su servicio. Asignarás cargas particulares a personas específicas por nombre. Así es como las familias de Merari servirán en el tabernáculo del testimonio, dirigidos por Itamar, el hijo de Aharón, el Cohen. Moshe, Aharón y los jefes de la congregación de Israel tomarán un censo de los hijos de Kehat por sus clanes y familias, todos aquellos entre 30 y 50 años de edad que eran parte del cuerpo que sirve en el tabernáculo del testimonio. Registrados por sus familias numeraron 2.750. Estos son los que fueron contados de la familia de Kehat, de aquellos que sirven en el tabernáculo del testimonio, los cuales Moshe y Aharón enumeraron cumpliendo la orden dada por Adonai por medio de Moshe. El censo de los hijos de Gersón por sus clanes y familias, todos aquellos entre los 30 y 50 años de edad que eran parte del cuerpo que sirve en el tabernáculo de testimonio, numeraron 2.630, registrados por sus clanes y familias. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón y todos aquellos que sirven en el tabernáculo del testimonio, los cuales Moshe y Aarón enumeraron, cumpliendo la orden dada por Adonai por medio de Moshe. El censo de las familias de los hijos de Merari por sus clanes y familias, todos aquellos entre 30 y 50 años de edad que fueron parte del cuerpo que servía en el tabernáculo del testimonio, enumeraron 3.200 registrados por sus familias. Estos son los contados de las familias de los hijos de Merari, a quienes Moshe y Aharón enumeraron, guardando la orden dada por Adonai por medio de Moshe. El censo de los Levim, los cuales Moshe y Aharón, los jefes de Israel, contaron por sus clanes y familias, todos aquellos entre 30 y 50 años de edad que eran parte de aquellos que trabajan para servir y trabajan para llevar las cargas en el tabernáculo del testimonio, enumeraron 8.580 personas. Conforme a la orden de Adonai, ellos fueron nombrados por Moshe, cada uno para su servicio específico o trabajo. Ellos fueron también enumerados como Adonai había ordenado a Moshe. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bueno, en primer lugar, hablemos de la palabra naso. Porque aquí es usada la palabra naso para hablar de levantar un censo. Hay otras palabras que podían haber sido usadas para poder enumerar a las personas que iban a ser parte de este censo. Pero la Torá utiliza la palabra naso, que significa levanta, levantar. Y bueno, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe de que se utilice la palabra naso cuando podía haberse utilizado otra palabra, otro verbo para decir, ¿verdad? Como dice el verso 22, censa también a los descendientes de Gersón por familias y por linaje paterno. ¿Por qué la Torá usa esta palabra naso, levanta, en vez de otro verbo como el que leímos que decía censa también a los descendientes de Gersón? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que el Todopoderoso nos llama a ser portadores de su presencia. O sea, cuando dice acá naso, levanta también a los descendientes de Gersón, está hablando de que cada uno de nosotros tiene un llamado al servicio del Todopoderoso. Y ese llamado que tenemos al servicio del Todopoderoso, debemos de cumplirlo a cabalidad, y no solamente a cabalidad, sino también que tenemos que hacerlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser embajadores del Todopoderoso. Nosotros tenemos que ser embajadores del Todopoderoso. Por eso
somos portadores de la presencia. El Todopoderoso llama al pueblo de Israel y llama a los levitas y a los gersonitas para que estos sean las personas que se encarguen de ser los que llevan los utensilios, los portadores de los utensilios del Mizcam para el servicio del Mizcam, y entonces se convierten en portadores de la presencia del Todopoderoso. Así cada uno de nosotros que tenemos una chispa divina en nuestro interior, también somos portadores de esa presencia del Todopoderoso donde quiera que vayamos. Ahora tenemos acá, ¿verdad? Un pasaje de referencia donde en Génesis capítulo 1, verso 27, o Bereshit en hebreo 1, 27, dice la escritura que Dios creó al hombre, a Adán, al ser humano, a su imagen, lo creó a imagen del Eterno. Entonces, cuando dice la Torá que nos creó a su imagen, no se está refiriendo a que nosotros tenemos la fisionomía que tiene el Todopoderoso, dado que el Todopoderoso no es un ser corpóreo, no es una persona como nosotros, sino que Él es Dios y es un ser espíritu. Entonces, es muy importante que tengamos eso claro. Cuando la Torá nos enseña que el Todopoderoso nos hizo a imagen y semejanza de Él, Selem y Demut, que Selem significa, ¿verdad? Esa apariencia, eh, se refiere a que nosotros tenemos intrínsecas cosas que el Todopoderoso nos ha dado y que en eso nos podemos parecer. ¿En qué sentido? Podemos reconocer el bien y el mal. Somos nosotros los que podemos reconocer ese tipo de cosas. Somos nosotros seres pensantes. Somos personas o seres hablantes, cosa que en la creación que el Todopoderoso hizo, nosotros somos los únicos que tenemos esa capacidad. Por eso la Torá enseña que fuimos hechos a imagen y semejanza, porque tenemos cosas del Todopoderoso que otra parte de la creación no tiene. Por lo tanto, nosotros tenemos o portamos parte de la divinidad, parte de esa divinidad de nuestro Creador, del Todopoderoso, del Dios uno y único. Y como podemos ver, la importancia que tiene en primera instancia el pueblo de Israel, al que el Todopoderoso ha llamado a su servicio, vemos aquí en Isaías 43, verso 4, que dice, a cambio de ti entregaré hombres y a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mí, ante mis ojos, precioso y digno de honra. Esto es una palabra del profeta Isaías, del profeta que habla del pueblo de Israel, pero también a todas aquellas personas que aman al Todopoderoso. Vemos que todos aquellos que sirven al Todopoderoso son esas personas preciosas y dignos de honra delante del Santo y bendito es. Dice el verso 28, capítulo 4, dice, este es el servicio de las familias de los hijos de los gersonitas en la tienda de reunión y su custodia estará a cargo de Itamar. Vemos que en Baikra, en el capítulo 26, verso 11, que también tenemos este verso de referencia, dice, yo viviré entre ustedes y no los rechazaré. O sea, la presencia divina del Todopoderoso moró en medio del pueblo de Israel. Y hoy quiere venir a morar en medio del pueblo de Israel y de todas las naciones. Esa es una promesa que el Todopoderoso dio al pueblo de Israel, donde dice, viviré en medio de ustedes y no les
rechazaré. Aquí podemos ver algunas de las funciones que tenían los leviín, los levitas. Como dice esta imagen, los levitas se encargaban del cuidado del Mishkan, del tabernáculo, de la tienda de reunión y del servicio en los aspectos externos, mientras que los Kohanim, los sacerdotes, oficiaban el culto ceremonial. Dice, los descendientes de los tres hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, formaban tres divisiones y cada división tenía un cargo especial en relación con el cuidado del Mishkan, como acabamos de leer. El verso 37 dice, estos son los censados de las familias quejatitas, todo el que servía en la tienda de reunión, que había sido censado por Moshe y Aarón por mandato de Adonai y por mano de Moshe. Y los censados, dice, de las familias de los hijos de Merari, que habían censados por Moshe y Aarón, por mandato de Adonai y por mano de Moshe. Todos aquellos que eran los que iban a estar sirviendo en el Mishkan. El verso 46 dice todos los censados que habían censado Moshe y Aarón y los notables de Israel, a los Levín, según sus clanes y prosapias o sus principales, fueron sus censados, dice 8,580. Imagínense el servicio donde habían 8,580 personas en el servicio del Mishkan. Y estamos hablando que aquí nos está tomando en cuenta a los Kohanim, a los sacerdotes. Solamente dice a los Leviim, que eran los que iban a servir también en la tienda de reunión. Imagínese usted la cantidad de personas que servían en el Mishkan, una cantidad enorme de personas. Si usted se pone a pensar, 8,580 personas servían. Eso nos habla de la magnitud del servicio en el Mishkan, de la grandeza, tal vez no tanto del edificio como tal, sino del servicio que se tenía que realizar ahí. Y muy importante, termina el capítulo diciendo, e hizo Moshe con el Eterno como él se lo pidió. Si es algo que nosotros vemos por toda la Torá, es que Moisés siempre, o casi siempre, porque no podemos decir que no hubo un problema o no falló en algún momento determinado, porque sí, sabemos que hubo un traspié de Moshe, pero claro, pues nos enseña que él es un ser humano como usted y como yo. Pero siempre que pudo, hizo o intentó hacer la voluntad del Eterno como él le pidió. Muy bien, vamos a ir ahora a la lectura del capítulo 5. Capítulo 5 a cargo de Gloriana.
Muy bien, vamos a cambiar entonces. Ok, es Mariana la que va a leer el capítulo 5. Muy bien, no hay problema. Mariana, capítulo 5. Adonai dijo a Moshe, ordena a los hijos de Israel que echen del campamento a todos con zarat, todos con un flujo y cualquiera que esté inmundo a causa de tocar un cadáver. Ambos, varones y hembras, echarán. Ponlos fuera del campamento para que ellos no profanen su campamento, donde yo habito entre ustedes. Los hijos de Israel hicieron esto y los pusieron fuera del campamento. Los hijos de Israel hicieron lo que Adonai había dicho a Moshe. Adonai dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona y así rompa la fe con Adonai, él incurre en culpa. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa por su culpa. Añade 20% y lo das a la víctima de su pecado. Pero si la persona no tiene pariente a quien la restitución se deba hacer por la culpa, entonces lo que es dado por la restitución por la culpa pertenecerá a Adonai. Esto es al Cohen, aparte del carnero de expiación por medio del cual se le hace la expiación a él. Toda contribución cual los hijos de Israel dedican y presentan al Cohen pertenecerá a él. Cualquier cosa que un individuo dedique será de él, para distribuir entre los Coanim, pero lo que la persona dé al Cohen pertenecerá a él. Adonai dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, si la esposa de un hombre se va en extravío y le es infiel a él, esto es, si otro hombre va a la cama con ella sin consentimiento del esposo, así se convierte en impura secretamente y no hay testigo contra ella y ella no fue sorprendida en el acto. Entonces, si un ruach de celos viene sobre él y él está celoso de su esposa y ella ha cometido impureza, o si un ruach de celos viene sobre él y él está celoso de su esposa y ella no ha cometido impureza, él la traerá al Cohen junto con la ofrenda por ella, 2 cuartos de harina de cebada en la cual no se haya derramado aceite de oliva ni incienso, porque es una ofrenda de grano por celos, una ofrenda de grano para recordatorio, para traer a la mente la culpa. El Cohen la traerá al frente y la pondrá delante de Adonai. El Cohen pondrá agua kadosh en una vasija de barro y entonces el Cohen tomará un poco de polvo del suelo del tabernáculo y lo pondrá en el agua. El Cohen pondrá a la mujer delante de Adonai, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá la ofrenda de grano para recordatorio en sus manos. La ofrenda de grano es por celos, mientras el Cohen tiene en su mano el agua de amargura y maldición. El Cohen la hará jurar diciéndole, si ningún hombre ha ido a la cama contigo, si no te has ido extraviada para hacerte inmunda, mientras bajo la autoridad de tu esposo, entonces estarás libre de esta agua de amargura y maldición. Pero si tú de hecho te has ido extraviada mientras bajo la autoridad de tu esposo y te has vuelto inmunda porque algún otro hombre que no es tu esposo ha ido contigo a la cama, entonces el Cohen hará que la mujer jure con juramento que incluye una maldición. El Cohen dirá a la mujer que Adonai te haga objeto de maldición y condenación entre tu pueblo, volviendo tus partes privadas marchitas y que tu abdomen se inflame. Que esta agua que causa la maldición entre tus partes internas y haga que tu abdomen se inflame y tus partes privadas se marchiten. Y la mujer responderá, amén. El Cohen escribirá estas maldiciones en un rollo, las lavará con el agua de amargura. Hará que la mujer beba el agua de amargura y maldición. El agua de maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Entonces el Cohen removerá la ofrenda de grano por celos de la mano de la mujer, mecerá la ofrenda de grano delante de Adonai y la traerá al altar. El Cohen tomará un puñado de la ofrenda de grano como su porción de recordatorio y la hará subir en humo en el altar. Después de eso, él hará que la mujer beba el agua. Cuando él haya hecho que ella beba el agua, entonces si ella está inmunda y no ha sido infiel a su esposo, el agua que causa la maldición entrará en ella y se convertirá en amarga.
y así su abdomen se inflamará y sus partes privadas se marchitarán, y la mujer se convertirá en objeto de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no está inmunda, sino limpia, entonces ella será inocente y tendrá hijos. Esta es la ley de celos cuando una mujer, bajo la autoridad de su esposo, se va en extravío y se hace inmunda. O el ruach de celos viene sobre su esposo y él se pone celoso de su esposa. Entonces él pondrá a la mujer delante de Adonai y el Cohen tratará con ella conforme toda esta ley. El esposo estará limpio de pecado, pero la esposa cargará con las consecuencias de su pecado. Amén. Amén. Muy bien. En el verso 5, el Todopoderoso habla dice, y le dijo, manda a los israelitas que echen del campamento a todo leproso, al que padece de flujo y a todo impuro por contacto de cadáver. Bueno, aquí hay que dejar muy clara esta situación respecto a que eh, estamos hablando del pueblo de Israel que vive en medio de la presencia del Todopoderoso. Ahora, alguna persona, ¿verdad? Con algún tipo de sentimiento diría, pobrecitos, los leprosos que están siendo marginados, rechazados por la sociedad. Y es muy posible que usted piense, ¿verdad? Así, porque desconoce la situación y el contexto de estas personas que tenían esta zara, esta lepra. Esta lepra no era una lepra común, o sea, no era una enfermedad común, sino que era una enfermedad que podríamos decir tiene un trasfondo espiritual, donde las personas que adquirían esta zara, esta lepra, era por causa de que estas personas habían hecho uso de la Lashon Hara o en español de la lengua maligna. Hablando un poco más claro, personas que habían hablado mal de su prójimo. Y entonces, como ahí habitaba la presencia del Todopoderoso, la presencia de la divinidad, y estas personas actuaban de manera incorrecta hablando del prójimo, entonces estas personas se enfermaban. Se enfermaban por haber hablado mal del prójimo. Entonces venía esta lepra, esta zara, que no tiene nada que ver con el bacilo de Hansen, de la lepra que hoy en día conocemos, ¿verdad? Como lepra, sino que era una lepra, como decimos, que tenía un trasfondo de índole espiritual por causa de que estas personas habían hablado mal del prójimo y porque la presencia del Todopoderoso estaba morando en medio de ellos. También hablaba de las personas que tenían algún tipo de flujo seminal y aquellas personas que habían tenido contacto con algún cadáver, ya fuese de una persona o de un animal muerto. También estas personas se encontraban en un estado de impureza, ¿verdad? En un estado de impureza, y entonces estas personas pues no podían participar ni estar en medio del campamento, sino que tenían que salir fuera del campamento para que una vez estuvieran en un estado de pureza ritual, pudieran nuevamente ingresar. Tenemos en hebreo dos nombres, tenemos, digamos, para estas dos tipos de condiciones donde una persona se encuentra en, digamos, en pureza ritual o impureza ritual, tenemos la palabra tajor
que es para una persona que se encuentra en un estado de pureza, y tumá, cuando está en un estado de impureza ritual. En el verso 8 del libro de Números, también dice, pero en el capítulo 12, un pasaje de referencia, dice, ¿por qué no habéis temido hablar contra mi servidor, contra Moshe? Y la nube se apartó de sobre la tienda, y aquí que Miriam estaba leprosa y blanca como la nieve. Esto, como podemos ver, de lo que hablamos ahora respecto a el hablar del prójimo, y vemos como ejemplo lo que le ocurrió a la hermana de Moisés por haber hablado mal de Moshe. En el capítulo 5 que acabamos de escuchar, en el verso 6, el Todopoderoso dice que se le dijera a los israelitas, el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Eterno y tendrá que responder por él. Aquí, muy importante. Número uno, ¿quién es nuestro prójimo? Normalmente alguna persona podría creer que el prójimo puede ser cualquier persona. En la palabra prójimo tiene que habla un poco o tiene este significado de proximidad, de una persona muy cercana, próxima. Eh, entonces, cuando hablamos del prójimo, ¿podemos catalogar a cualquier persona como nuestro prójimo? No. Normalmente tenemos que ver como prójimo a aquellas personas que son próximas a nosotros y que muy posiblemente comparten nuestros propios o nuestros mismos propios, no, perdón, nuestros mismos ideales. O sea, que comparten nuestra misma fe, nuestra misma emuná. Esas son personas que podemos considerar como nuestro prójimo. Las otras personas, fuera, digamos, de nuestra fe y que no son personas cercanas a nosotros, esas personas pues no podríamos considerarlas como nuestro prójimo. Entonces, cuando el Todopoderoso habla que se le diga a los israelitas que el hombre o la mujer que peque contra su prójimo, está hablando de alguien que pecaba contra un israelita, contra una persona de Israel. O como les digo, cuando hablamos de una persona que comparte nuestra misma emuná, nuestra misma fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios uno y único, entonces esa persona se convierte en nuestro prójimo. Y el Todopoderoso establece que si alguien hace algo en contra de su prójimo, dice, es como si la persona estuviera traicionando no solamente al prójimo, sino al Eterno, al Todopoderoso. Esa imagen me gustó muchísimo cuando la vi, donde vemos una persona con ropa, podemos ver, no en buen estado, con unos zapatitos rotos, y esta persona se pone un espejo y no se le ve el rostro, o sea, usted no ve el rostro de esta persona, pero cuando una persona se acerca a esta persona y ve el espejo, se ve reflejado ahí. Es como diciendo que cada uno de nosotros tenemos que ponernos en la situación de aquella persona que tiene necesidad para que seamos llevados a compasión. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Esta imagen muy interesante respecto a esto, de que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos, como está escrito en el libro de Baikra, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, verso 18. Entonces, el Todopoderoso nos llama a ser leales con nuestro prójimo. ¿Por qué?
porque somos portadores de la presencia del Todopoderoso. Aquí vemos la importancia de el amor entre hermanos, del amor que hay que tener y como dice, el Salmo 133:1, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Estamos hablando de hermanos en la fe, en la emuná. Aquí tenemos un pasaje de referencia también en Malaquías capítulo 2 que dice, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos los unos a los otros? Un pasaje muy lindo de Malaquías o Malají en hebreo, y dice, ¿no tenemos todos un solo Padre y no nos creó un solo Dios? Bueno, aquí este pasaje hace referencia al Dios uno y único, porque definitivamente fuimos creados por Dios, por el Eterno, y no por dos ni tres dioses, sino por un solo Dios. Entonces, este pasaje, el profeta Malaquías, habla de que todos tenemos un solo Padre y que todos tenemos un solo Dios. Y si usted y yo tenemos un solo Dios, tenemos el mismo Padre y por lo tanto estamos llamados a ser fieles los unos a los otros. O como dice acá en este pasaje, a no traicionarnos los unos y los otros. También este pasaje nos hace reflexionar respecto a la unidad que tiene que haber, a la unidad que tiene que haber en el pueblo del Eterno. Como hemos visto, el pueblo de Israel sigue fuerte, sigue unánime. ¿Por qué? Porque si hay algo importante dentro del pueblo de Israel, precisamente es la unidad que se comparte en el pueblo de Israel. Habla a los hijos de Israel y diles que si la mujer de alguno se descarría y le es infiel. Esto se llama, eh, eh, se le llama a la mujer sotá. Cuando se habla de una mujer que se ha descarriado, la mujer sotá. Y bueno, es muy posible que algunas personas tengan, digamos, una perspectiva errónea respecto a esto, porque dice, bueno, solamente se habla de la mujer, solamente se habla de la mujer y no se habla del hombre. Y aquí tenemos que estar claros de una cosa. El hombre ha sido llamado por el Eterno para ser Coanim, para ser sacerdote, no necesariamente para ser sacerdote como los hijos de Aharón o como Aharón Cohen, el sumo sacerdote, pero sí ser Coanim de su casa, Coanim del hogar. Entonces, el llamado que tiene el hombre es es muy grande de parte del Creador. Y entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos claro eso respecto a el llamado que tiene el hombre como tal. Ocurría que un hombre miraba a su esposa que estaba tal vez con alguna persona, con un otro hombre, y el esposo tal vez le había llamado la atención a su esposa. Veámoslo desde este punto de vista. Un marido ve a su esposa en alguna oportunidad conversando con una persona a la que tal vez conozca o a la que tal vez no conozca él.
Y bueno, él le dice, mira, prefiero que por favor guardes la distancia respecto a esta persona. Pero ¿qué ocurre si esta persona, o sea, la esposa, no hace caso al marido y continúa, digamos, teniendo conversaciones con esta persona? Eso hace, como leímos, que venga un espíritu de celos al hombre. Y entonces la Torá, buscando que esto, este espíritu de celos, esta desconfianza del marido pueda ser disuelta por completo, entonces se hace, ¿verdad? Se hacía esta práctica, que por cierto, dicen los sabios de Israel que esto nunca se llegó a dar. Esto nunca ocurrió, que una mujer, o sea, haya padecido esta situación, nunca se dio en medio de Israel. Según los sabios, ¿verdad? De Israel, esto indican, pero imaginémonos que entonces el marido, ya que había hablado con la esposa y le había dicho, le había hecho una advertencia que por favor se alejara de esa persona y no lo hacía, entonces venía este espíritu de celos, entonces el Todopoderoso estableció este rito para que entonces se pudiera dar a luz si realmente había una infidelidad o no. Ahora, esto no se hacía a ojos del pueblo, de la nación. O sea, que la mujer iba a ser puesta en evidencia delante de todas las personas. Eso no se manejaba de esta manera, sino que era únicamente entre el matrimonio y el sumo sacerdote. Porque el Todopoderoso no va a poner en evidencia a una persona. Ya lo hemos visto como, por ejemplo, aquellas personas que habían hecho diferentes tipos de transgresiones delante del Todopoderoso, todas las personas ofrecían sus corbán, sus ofrendas, los sacrificios en el mismo lugar. Por lo tanto, no había un lugar para X pecado, para X transgresión, para que entonces dijera alguien, uy, vi a tal persona que estaba ofreciendo un corbán en el área donde están las personas que pecan de esta manera. No, todas las personas ofrecían las ofrendas en el mismo lugar. Por lo tanto, nadie podía decir que aquella persona había cometido pecado, incluso si era una ofrenda shelamín, una ofrenda de paz, alguien que voluntariamente ofrecía una ofrenda al Todopoderoso, la ofrecía en el mismo lugar que tal vez estaba una persona haciendo teshuvá, arrepentido de una transgresión que había cometido delante del Creador, y ahí mismo ofrecía también el corbán. Por lo tanto, nadie era puesto en evidencia. Cualquiera podía pensar que todas las personas que estaban presentando sus ofrendas ahí eran personas que estaban ofreciendo una ofrenda de gratitud, de paz al Todopoderoso. Ahora, hay algo aquí que tal vez usted no sabe o desconoce, y es respecto a una mujer que practica el judaísmo y que es judía ortodoxa. Como dice esta imagen, no es costumbre en el judaísmo que una mujer casada esté sola con algún hombre que no sea de la familia. En otras palabras, que una mujer judía ortodoxa se quede hablando sola en un lugar donde nadie los esté observando, eso es imposible, eso no se podría dar. Tampoco un saludo de esta manera como en esta imagen. Una mujer casada ortodoxa nunca le va a dar la mano a una persona a menos de que sea un familiar. Con un familiar, con un hermano, sí puede haber contacto físico, pero con un hombre que no es de su familia, no puede haber contacto. No puede haber contacto. ¿Por qué? Porque lo que se busca en
todo el tiempo es un sentido de pureza, donde nunca haya la posibilidad de que alguien pueda hablar mal de ninguna de las dos personas, ni que, digamos, el hombre vino y saludó a la mujer casada, ni que la mujer casada vino y saludó al hombre, ya sea soltero o casado, para que no se den este tipo de cosas, este tipo de comentarios, aparte de que también la mujer casada respeta a su marido, respeta a su marido y por lo tanto no quiere que su marido, ¿verdad?, vaya a sentir celos o sentirse mal porque su esposa haya saludado a una persona, ¿verdad?, que no es un familiar. Ahora, usted podría decir, no, qué barbaridad, tal vez usted piense, ¿verdad?, de esa manera, pero estamos hablando del pueblo de Israel que ha sido llamado para ser un pueblo santo, un pueblo que se ha apartado y separado para el servicio del Todopoderoso. Algunas personas lo verán mal, pero para ellos, en su servicio al Todopoderoso, están actuando de la manera correcta. Ahora, con respecto a este ritual, dice elementos significativos de la prueba de celos. El esposo llevaba a la esposa ante el Coanín con una ofrenda de harina barata. ¿Y esto por qué? Porque dice el siguiente párrafo, no llevaba ni vino ni incienso porque no había alegría ni esencia placentera en lo que se iba a realizar. El sacerdote la ponía, dice, a ella ante el Eterno. Recordemos que estaban allá en medio de la presencia divina y esto era parte de lo que ellos hacían. Y dice el verso 17, tomarán el Cohen, el sumo sacerdote, agua de la pila del santuario en una vasija de arcilla del polvo, de arcilla de polvo, que hubiera en el suelo del Mizcán, del tabernáculo, y tomará el Cohen y lo pondrá en el agua. O sea, tomaban una vasija con agua y le ponían del polvo que había en el suelo del Mishkan y la ponían dentro de este recipiente. Interesante respecto de dónde se tomaba el agua. Recordemos que había una pila de bronce, que era donde los sacerdotes tomaban agua para poder lavarse las manos y lavarse los pies para poder hacer su servicio en el Mishkan. Entonces de ahí se tomaban estas aguas puras, estas aguas puras se tomaban de ahí para poder hacer este ritual. Y el polvo era polvo del que había, dice, en el suelo del Mishkan, de la tienda de reunión. Porque todo lo que había ahí era santo. Todo lo que había ahí era santo. O sea, todo lo que había ahí se había consagrado al Todopoderoso. Y sigue diciendo que las aguas, al la mujer ingerirlas, dice, y que penetren las aguas dolorosas estas en tus entrañas para hacer hinchar el vientre y para hacer desmoronar el muslo, y dirá la mujer, amén y amén. Y entonces la mujer tomaba ese agua, pero al final, si ella no tenía ninguna culpa, no ocurría absolutamente nada. Y entonces el marido quedaba libre de ese celo que podía haber venido a él. Ahora recordemos que es que el marido se supone que había hablado con la esposa. O sea, este celo venía porque tal vez el marido había advertido a la esposa, ¿verdad?, respecto a esto, de que no tuviera contacto con alguna persona y tal vez la esposa no había hecho caso omiso a la advertencia que el marido había hecho.
Ahora, acá, haciendo un paréntesis, acabamos de pasar la festividad de Shavuot, que se dio esta semana, el día 12 y 13 de junio 2024, donde se celebró la fiesta de Shavuot. Y la fiesta de Shavuot es la fiesta donde se celebra la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Algo muy importante de la fiesta de Shavuot es que es considerada como el contrato nupcial entre el Todopoderoso y el pueblo de Israel. Y ahí vemos la gran diferencia que hay entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Porque el Todopoderoso entrega su Torá al pueblo de Israel para que éste sea quien se encargue de llevar esta luz a todas las naciones. Por eso vemos la gran responsabilidad que tiene el pueblo de Israel respecto a la escritura, a la Torá, a los preceptos y a los mandamientos del Todopoderoso. Aquí hay un pasaje del profeta Jeremías y Irmiyahu que dice en el capítulo 3, verso 20, pero como una mujer que es desleal a su marido, como acabamos de ver con respecto a este pasaje que habla de la mujer sotá, así como la mujer que es desleal a su marido, así vosotros habéis sido desleales para conmigo, oh casa de Israel, dice el Eterno. Y es que sí, en algún momento el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo desleal al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque fueron detrás de los Baales, fueron detrás de dioses falsos, y entonces se convirtieron pues en esa mujer desleal. Entonces hablábamos, ¿verdad?, de que la celebración de Shavuot, que se celebra el recibimiento de la Torá, podríamos decir que ahí fue donde se dio la boda, y la ketubá, que es un contrato nupcial que se firma entre el marido y la mujer, en el judaísmo, el Todopoderoso entregó la Torá, que es, digamos, el contrato nupcial entre el Todopoderoso y el pueblo de Israel. Muy bien, vamos al capítulo número 6. Nazareos. Habló Adonai a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando algún hombre o mujer haga voto especial de Nazareo para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino y de licor. No beberá vinagres de vino ni de licor. No beberá ningún licor de uvas ni comerá uvas frescas o secas. No comerá nada de cuanto proviene de cepa vinícola, desde las semillas hasta los pámpanos en todos los días de su nazareato. No pasará navaja sobre su cabeza durante los días del voto de su nazareato, hasta que se cumplan los días por los que se consagró a Adonai. Será santo, dejando crecer libremente el cabello de su cabeza. No estará junto a cuerpo muerto durante los días de su consagración a Adonai. No se contaminará por su padre o su madre, ni por su hermano o hermana, cuando mueran, porque la consagración a su Dios está sobre su cabeza. Todos los días de su nazareato será santo a Adonai. Y si alguno muere repentinamente junto a él, de modo que se contamine la cabeza de su nazareato, rasurará su cabeza el día de su purificación. El día séptimo la rasurará. Al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión. Y el sacerdote presentará uno en ofrenda por el pecado y el otro en holocausto. Y hará expiación a favor de él por lo que pecó en relación con el cuerpo muerto,
y volverá a consagrar su cabeza aquel día. Y consagrará a Adonai los días de su nazareato, y llevará un cordero añal como ofrenda por la culpa. Y los primeros días se anularán por cuanto contaminó su nazareato. Esta es la ley para el nazareo. El día en el que se cumpla el tiempo de su nazareato, será llevado a la entrada de la tienda de reunión y aproximará a su víctima ante Adonai. Un cordero sin defecto de 1 año en holocausto, una cordera sin defecto de 1 año para el sacrificio por el pecado, y un carnero sin defecto para las ofrendas de paz. También un canastillo de panes sin levadura, tortas de flor de harina amasadas con aceite, y galletas sin levadura untadas con aceite, con su ofrenda vegetal y sus libaciones. Y el sacerdote lo hará acercar en presencia de Adonai, y realizará su sacrificio por el pecado y su holocausto. Ofrecerá el carnero en sacrificio por ofrenda de paz a Adonai con el canastillo de los panes sin levadura. Y el sacerdote ofrecerá su ofrenda vegetal y sus libaciones. Entonces, el nazareo rapará su cabeza de nazareo a la entrada de la tienda de reunión, y tomando los cabellos de su cabeza de nazareo, los pondrá en el fuego que hay debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero y del canastillo una torta sin levadura y una galleta sin levadura, y las pondrá en las palmas del nazareo. Después que se haya rapado el cabello de su nazareato, luego el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida en presencia de Adonai. Es cosa santa para el sacerdote, además de pecho mecido y la espaldilla de la ofrenda alzada. Después el nazareo podrá beber vino. Tal es la ley del nazareo, que hace voto de ofrenda suya a Adonai con motivo de su nazareato, además de aquello que le permita su mano, según el voto que haya hecho. Así hará conforme la ley de su nazareato. Habló Adonai a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos diciendo: Así bendeciréis a los hijos de Israel. Diles: Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bueno, el nazariato. Esto de nazariato no tiene nada que ver con un lugar llamado Nazaret, no. Nazir, que es de donde viene este nazariato, es una palabra en hebreo que significa separado. Y entonces, el nazariato era una persona, un hombre o una mujer, que había decidido separar su vida para consagrarse, ya sea permanentemente o por un tiempo, al servicio divino. Por lo tanto, esta persona, cuando se dedicaba a este servicio, pues él se separaba y se apartaba de algunas cosas que otras personas se hacían. Por ejemplo, vemos aquí en el verso 4, dice: todo el tiempo de su nazariato, de todo lo que se hace de vid, del vino, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá. Esta persona no podía ni tomar vino ni comer uvas, porque lo que esta persona estaba haciendo era, pues, separándose de algunas, podríamos decir, de deleites mundanos, del beber vino, de comer las uvas y de cualquier efecto que pudiera tener, ya sea las uvas o el vino,
en el cuerpo de esta persona. Esta persona venía y no tomaba absolutamente nada de esto, tampoco rapaba su cabello, o sea, no cortaba su cabello, y, ¿verdad? Dice que en el 8º día traerá el sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma a la entrada del Mizcán de reunión, que esto se hacía, ¿verdad? Como una especie de ritual para esta persona que había hecho ese voto. Esta es la ley del nazariato. Quien hiciera voto de su ofrenda al Señor por su nazariato, a más de los recursos que le permitieran, según el voto que hiciera, así hará conforme a la ley del Nazir. Entonces, como les digo, esta es una persona que había decidido separarse, apartarse para el servicio divino, donde dejaba los deleites mundanos y se dedicaba al servicio, a la ayuda al prójimo, al estudio de la Torá, a la meditación. Eso hacía estas personas que habían hecho este tipo de voto. Incluso, como pudimos leer, era una persona que ni siquiera podía estar cerca de una persona muerta. No podía contaminarse ni siquiera en medio de su voto, ni por la muerte de su madre, ni por la muerte de su padre, ni por la muerte de una hermana. No podía contaminarse, y mucho menos por una persona extraña. Entonces, todo eso tenía que ver con ese voto que la persona hacía de manera voluntaria. Era un voto voluntario, no era que era obligado a hacerlo, sino que la persona decidía hacer ese voto porque lo que buscaba era su elevación espiritual. Vemos aquí la diferencia y la complejidad de lo que es un ángel y un ser humano, lo físico y lo espiritual. La diferencia y complejidad entre un ángel y un ser humano. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es la complejidad? Bueno, la complejidad a la que quiero hacer mención aquí es la diferencia que hay entre un ser espiritual y el ser humano. Porque, por ejemplo, si pensamos en un pez no tiene ninguna dificultad para nadar. A un pez no hay que enseñarle a nadar. Un pez en el agua es el ser más libre que hay. Lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en su hábitat, en su ambiente. Nadar es lo del pez. En cambio, en el ser humano sí tiene que aprender a nadar. Entonces, cuando hablamos de la diferencia que hay entre un ser espiritual y un ser humano y la complejidad de esto, ¿cuál es la complejidad? Que un ángel es un ser espiritual, por lo tanto, ser espiritual para él no es ningún problema, porque esa, ¿verdad? Ese es su medio, ese es su ambiente, para eso fue creado. En el caso del ser humano, tiene una complejidad. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Y el ser humano tiene que combinar estas dos facetas en su vida, que es lo físico y lo espiritual. Es una persona que tiene que moverse en estos dos ámbitos y poder, ¿verdad? Poder, ¿cómo se llama? Equilibrar estas dos. Poder equilibrar estas dos, que es ser un ser humano, una persona natural, pero también una persona espiritual. Entonces, a diferencia del ángel, a diferencia de un ser espiritual, para el ser humano tiene una complejidad mayor el hecho de poder venir y poder tener o equilibrar estas dos, ¿verdad? Facetas en su vida, lo espiritual y lo natural o lo material. Ahora, aquí vemos una casita como, podríamos decir, como en un risco. Vemos una niña ahí, ¿no? ¿Verdad? Junto a este árbol. Y
esta imagen la traigo porque es muy fácil a veces tratar de buscar la espiritualidad apartándose y separándose del medio ambiente. O sea, a veces eso es mucho más fácil. Imagínese una persona que vive como ermitaño, porque normalmente un nazir incluso podría ser eso, como un ermitaño, como una persona que se aparta, se separa y se va a un lugar alejado, fuera de la civilización, fuera de sus seres queridos, fuera de sus familiares, para buscar la espiritualidad, cosa que no está mal, pero cada uno de nosotros, imagínense qué pasaría si al final todo el mundo decidiera decir, bueno, voy a convertirme en un nazir, voy a apartarme, voy a separarme, y al final, entonces, todo el mundo se va de las ciudades, todo el mundo se va de un país, pero al final se van a topar con otros porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces, en este caso, no se trata de que nos aislemos, ¿verdad? No se trata de aislarnos, sino de apartarnos o separarnos de aquellas cosas que no nos permitirían poder avanzar en lo espiritual. O sea, aquellas cosas que podrían ser un tropiezo, un lastre, para nosotros son las que debemos dejar a un lado, pero no aislarnos, ¿verdad?, de las personas. Más bien, nosotros con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de ser, más bien lo que vamos a hacer es una motivación para estas personas. Porque de qué forma podemos impactar a otras personas con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir nuestras vidas si nos separamos de ellos. No podemos enseñarles, no podemos mostrarles el camino. Por lo tanto, no se trata de aislarnos, sino que se trata de hacer a un lado aquellas cosas que de alguna forma podrían estorbarnos en nuestro camino a nuestra elevación espiritual. Amén. También la Torá, aquí en el capítulo 6, en el verso 23, nos habla de la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal que el Todopoderoso le dice a los sacerdotes, a los Coanim, a Aarón y a sus hijos, que ellos tenían que bendecir al pueblo de Israel. Ahora, no era que ellos tenían un poder intrínseco con el cual ellos iban a poder bendecir al pueblo de Israel, sino que ellos se convertían en ese instrumento de santidad para poder bendecir el Todopoderoso al pueblo de Israel. Por eso vemos que el llamado de los sacerdotes del Todopoderoso es un llamado vital e importantísimo. ¿Por qué? Porque es un canal que el Todopoderoso usa para poder bendecir al pueblo. Ahora, tenemos que estar claros que dice aquí, habla a Aarón y a sus hijos. O sea, el sacerdocio, el sacerdocio en el servicio al Todopoderoso es un sacerdocio arónico. Ninguna persona que no sea descendiente de Aarón puede decir que es sacerdote. O sea, esto no tiene que ver con alguien que va, por ejemplo, a una universidad y quiere, digamos, venir y convertirse en un ingeniero, en un arquitecto, en un doctor y va a la universidad y vuelve con un título. Esto no se puede hacer a través de un título, que alguien dice, yo quiero convertirme en sacerdote y entonces va a ir a un seminario, a un lugar donde va a ser instruido y regrese diciendo, ya soy sacerdote. No, solamente estos pueden ser sacerdotes, los descendientes de Aarón. En principio, Aarón y sus hijos y después los descendientes de sus hijos.
Aquí vemos dos imágenes. Vemos al lado derecho una imagen donde están los Kohanim, el sumo sacerdote y los sacerdotes bendiciendo al pueblo de Israel. Que por cierto, ellos hacían esta forma, ¿verdad? Que usted ve ahí, para bendecir al pueblo. Hay muchas, podríamos decir, ideas o posiciones respecto a qué significaba esta posición de estas manos. Algunos creen que tenía que ver, digamos, con formar el nombre del Todopoderoso. Pero, ¿verdad? Con exactitud, pues no se podría decir con exactitud a qué se deba esta posición de las manos. Pero así lo siguen haciendo porque hoy, ¿verdad? Tenemos descendientes de Aarón hoy en día, por supuesto, en el pueblo de Israel. Y aquí tenemos la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, ¿verdad? Aquí la tenemos en hebreo y con su fonética en hebreo y en español, su traducción. Aquí voy a presentarles un video. Voy a presentarles un video de una bendición sacerdotal. Esto es en el Cótel, lo que se conoce como el Muro de los Lamentos, ¿verdad? Y en el Muro de los Lamentos, ahí se estaba haciendo esta actividad donde se estaba pues haciendo la Birkat Kohanim. Muy bien, como pudimos ver, esta es la bendición Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Ahí donde usted ve esas personas, no sé cuántos de esas personas que estaban ahí eran sacerdotes, descendientes de Aarón, que también estaban bendiciendo al pueblo de Israel. Había una persona que era la que estaba llevando pues el orden de la bendición sacerdotal, pero también el pueblo de sacerdotes que había ahí también estaban secundando la bendición, estaban debajo de sus talit haciendo la bendición sacerdotal. Muy bien, vamos al capítulo 7 y último. Consagraciones y ofrendas. Aconteció que el día en que Moisés terminó de hacer levantar el tabernáculo, de ungirlo y santificarlo con todos sus utensilios, y de ungir y de consagrar el altar con todos sus utensilios, que los jerarcas de Israel, cabezas de sus casas paternas, presentaron sus ofrendas. Ellos eran los jerarcas de las tribus que habían presidido el censo. Hicieron llevar, pues, sus víctimas ante Adonai, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jerarcas y un buey por cada uno, y los hicieron acercar delante del tabernáculo. Y habló Adonai a Moisés diciendo:
Acéptaselos y serán para la obra de la tienda de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su servicio. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. A los hijos de Gersón dio 2 carretas y 4 bueyes conforme a su servicio. A los hijos de Merari dio 4 carretas y 8 bueyes conforme a su servicio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque tenían a su cargo el servicio del santuario, que habían de transportar a hombros. Los jerarcas presentaron también sus ofrendas durante la dedicación del altar, el día en que éste fue ungido, acercando ellos mismos sus víctimas ante el altar. Pues Adonai había dicho a Moisés: presenten ellos mismos sus víctimas, un jerarca cada día, para la dedicación del altar. En el día primero presentó su ofrenda Naasón ben Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de plata de 130 siclos de peso y un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, y un macho cabrío para la expiación. Para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Naasón ben Aminadab. En el día de segundo presentó su ofrenda Natanael ben Suar, jerarca de Isaacar. Como ofrenda suya presentó una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto y un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. Para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Natanael ben Suar. En el día tercero correspondió a Eliab ben Helón, jerarca de los hijos de Zabulón. Su ofrenda fue una ofrenda de plata de 130 siclos de peso y un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto y un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. Para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Eliab ben Helón. En el día cuarto correspondió a Elisur ben Sedeur, jerarca de los hijos de Rubén. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Elisur ben Sedeur. En el día quinto correspondió al jerarca de los hijos de Simeón, Selumiel ben Surizadai. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal. Un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Selumiel ben Surizadai. En el día sexto correspondió a Eliasaf de Buel, jerarca de los hijos de Gad.
Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Eliasaf ben Dehuel. En el día séptimo correspondió a Elisama ben Amiud, jerarca de los hijos de Efraín. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Elisama ben Amiud. En el día octavo correspondió a Gamaliel ben Pedasur, jerarca de los hijos de Manasés. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Gamaliel ben Pedasur. En el día noveno correspondió a Abidán ben Gedeoni, jerarca de los hijos de Benjamín. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Abidán ben Gedeoni. En el día décimo correspondió a Ahiezer ben Amisadai, jerarca de los hijos de Dan. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Ahiezer ben Amisadai. En el día undécimo correspondió a Pagiel ben Ocrán, jerarca de los hijos de Aser. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos, según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Pagiel ben Ocrán. En el día duodécimo correspondió a Ahira ben Enán, jerarca de los hijos de Neftalí. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130 siclos de peso, un tazón de plata de 70 siclos según el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero añal para el holocausto, un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y para el sacrificio de las ofrendas de paz,
2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos añales. Tal fue la ofrenda de Ahira ben Enán. Tal fue la dedicación del altar el día en que fue ungido por los jerarcas de Israel. 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata y 12 recipientes de oro. Cada fuente era de 130 ciclos, cada tazón de 70. El total de la plata de estos utensilios fue de 2.400 ciclos, según el ciclo del santuario. Los 12 recipientes de oro llenos de incienso eran de 10 ciclos cada recipiente, según el ciclo del santuario. El total del oro de los recipientes fue de 120 ciclos. El total de las reses para el holocausto fueron 12 los becerros, 12 los carneros, 12 los corderos añales con su ofrenda vegetal y 12 los machos cabríos para la ofrenda por el pecado. Y el total de reses para el sacrificio de las paces fueron 24 bueyes, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos añales. Tal fue la dedicación del altar después de ser ungido. Y cuando entraba Moisés en la tienda de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, entre los querubines, y le hablaba. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice el verso 1 que aconteció que cuando Moisés había acabado de levantar el Mizcán y lo hubo ungido y santificado con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificado el altar con todos sus vasos, fue que vinieron a presentar todas las tribus las ofrendas. Como podemos ver acá en el verso 12, dice, fue el que acercó en el primer día su ofrenda, Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá. Así fueron cada una de las tribus llevando sus ofrendas. Vamos a leer acá. Dice su ofrenda, una fuente de plata, 130 ciclos era su peso, un aspersorio de plata de 70 ciclos del ciclo del santuario, ambos colmados de harina de flor mezclada con aceite para la oración, un novillo, un carnero, un cordero primal para holocausto, un chivo para sacrificio por la culpa, y para el sacrificio de paz, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos primales. Esto fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Y así vemos que cada uno de ellos fueron presentando las mismas ofrendas. Todos presentaron las mismas ofrendas. Cada una de las tribus que entregaron ofrenda ese día de la inauguración del Beit HaMikdash. Podemos ver acá en el verso 42, dice: en el día sexto, el dignatario de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Behuel. En el día séptimo, el dignatario de los hijos de Efraín, Elishama, hijo de Amid. En el día octavo, el dignatario de los hijos de Menashe. En el día noveno, el dignatario de los hijos de Binyamin, Abidadán, hijo de Gigoni. Y así cada uno de ellos fueron entregando sus ofrendas. En el día décimo, dice el dignatario de los hijos de Dan, Eliezer, hijo de Amishadai. En el día undécimo, el dignatario de los hijos de Asher, Pegiel, hijo de Joram. En el día duodécimo, el dignatario de los hijos de Naftali. Y esta fue la inauguración del altar en el día que fue ungido por parte de los dignatarios de Israel, fuentes de plata, fuentes 12 aspersorios de plata, incensarios, todos los bovinos para el sacrificio de paz, fueron, dice, 24 novillos, 60 carneros, 60 machos cabríos, 60 corderos primales. Esta fue la inauguración del altar después de que fuera ungido.
Deuteronomio 10:17, un pasaje de referencia, dice, porque el Eterno vuestro Elohim es Elohim de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Aquí, como podemos ver, todas las tribus que ofrendaron lo mismo, porque el Eterno no hace diferencias. El Eterno no hace diferencias ni hace acepción de personas. Por eso traemos este pasaje de referencia. En el verso 89 dice, y al allegarse Moshe a la tienda de reunión para hablar con él, dice, escuchaba la voz que le hablaba a él por sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca de testimonio. Porque el arca de testimonio que vemos aquí, dice que cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro, oía la voz del Todopoderoso. Porque el arca de la alianza venía siendo como el trono del Eterno. Tenemos un pasaje de referencia, Deuteronomio 34:10, dice, y desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Eterno conocía cara a cara. Como podemos ver, definitivamente que la figura de Moisés ha sido la figura más grande de todos los tiempos. Bueno, sabemos que hoy en día hay religiones que hablan de una persona, ¿verdad? De un personaje, para ellos importante, pero según la escritura, que la escritura lo dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Eterno conocía cara a cara. Sabemos, por ejemplo, que en el Islam ellos tienen un profeta al que llaman Mahoma, creo que así es, Mahoma o Mohammed, creo que es en árabe, al que ellos llaman pues su santo profeta. Pero según la Torá, no ha habido ningún profeta más grande que Moisés. Concluyendo con nuestro estudio el día de hoy, agradecemos al Santo y Bendito por esto. Y bueno, llegamos a las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestro estudio el día de hoy? Número 1, debemos ser fieles al Eterno. Tenemos que mostrar siempre nuestra fidelidad al Todopoderoso. Número 2, tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar nuestra santidad, la elevación espiritual, para que así de esa manera podamos ser portadores de la presencia del Todopoderoso. Número 3, la regla de oro. Hacer con los demás como nos gustaría que hicieran con nosotros. En otras palabras, cumplir con el precepto de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por último, el dar liberalmente. Como podemos ver aquí, cada una de las tribus dio, todos dieron igual, ninguno dio más que la otra, pero dieron liberalmente, dieron a manos llenas. También así nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? El ser liberales a la hora de dar al Todopoderoso, pero quiero ser claro con respecto a esto. Cuando digo dar liberalmente y al Todopoderoso, realmente dar al Todopoderoso. No a, digamos, a congregaciones que dicen servir al Todopoderoso, pero son lastimosamente lugares de idolatría. Entonces, ¿verdad? Cuando decimos servir al Todopoderoso, pensáramos que en este momento se hiciera una colecta para levantar el Beit HaMikdash, para levantar el Sagrado Templo nuevamente. Entonces ahí sí podríamos estar diciendo que podemos estar dando al Todopoderoso. O cuando damos a las personas con necesidad, si usted le gusta tomar su diezmo, puede darlo entre los pobres o puede darlo a causas que realmente hacen que el nombre del Todopoderoso sea bendecido. Muy bien, desearles
a cada uno de ustedes que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este estudio. Esperamos encontrarnos en nuestro próximo estudio nuevamente y desearles, como dice acá, Shavua Tov Lekulam, Shavua Tov para todos, una excelente semana, que la santidad esté en los hogares de cada uno de ustedes. Baruch Hashem.